Estamos en un lugar con mucho ruido de fondo porque hay mucha agua, cascadas bellísimas debajo o al pie del monte Hermón. Estamos en la parte más norte de Israel, frontera con Siria, y la frontera está precisamente en el monte Hermón, el famoso Hermón, altísimo, cubierto de nieve. Ahora cuando tenga alguna vista lo tomaré, donde se vea la nieve, bellísimo. Y estamos en este bosque porque aquí es el lugar donde estuvo la ciudad de Cesarea de Felipe o Cesarea de Filipo. Había dos Cesareas, una que es la Cesarea Marítima, que de hecho creo que hay otra tercera, en otros lugares hay, pero creo que en Turquía, si no me equivoco, pero aquí había dos. Cesarea Marítima, que está pues precisamente junto al mar, un gran puerto, una ciudad enorme, impresionante, y esta, Cesarea de Felipe. ¿Por qué se llamaban Cesarea? Porque estaban dedicadas al César, al emperador romano. Entonces, digamos que en este caso Herodes construía una ciudad y la dedicaba al César, pues para congraciarse con él, ¿no? Una manera de ganarse el favor del emperador, que era el que le daba la autoridad aquí. Entonces, estamos en Cesarea de Filipo y les voy a mostrar las cascadas, porque aquí está cayendo todo el agua que baja de la nieve del Hermón. Y está bastante cargado el río, o pues todo este torrente. Impresiona. Obviamente no se puede entrar al agua porque se lo llevaría uno fácilmente. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y hoy por qué? ¿Por qué estamos aquí en Cesarea de Filipo? Pues porque el evangelio de hoy fue aquí. Jesús, en uno de sus viajes con sus discípulos, pasó por esta región y el evangelio nos habla de la conversación sumamente seria que tuvo con ellos en esta región, en esta zona. Pero aquí solo vine a ver esta parte de las cascadas y ahora nos vamos a ir a otro lugar que es donde ocurrió, donde la tradición nos dice que fue el lugar donde ocurrió este diálogo de Jesús con sus apóstoles y con Pedro de manera especial. Ahora sí estamos en la otra parte de este parque natural y esta es la zona donde la tradición nos dice que Jesús estuvo con sus discípulos. ¿Y por qué? Por lo que tenemos aquí delante. Aquí adelante están las fuentes del Banias, que así se llama esta zona. Banias, que viene del dios Pan. Panias sería con P, pero como en estas lenguas semíticas, sobre todo en el árabe, no se puede pronunciar la P, entonces dicen B, Banias. Y aquí adelante, todo esto es el nacimiento de esas cascadas, que es el nacimiento del río Jordán, el nacimiento remoto, que llega hasta el lago de Galilea y después se continúa ya como río Jordán. Pero me quiero fijar en esta gran piedra que tenemos aquí. Y es ante este panorama, Jesús con sus discípulos estaba sentado por aquí, y es ante esta vista que se dio esta conversación de Jesús con sus discípulos. Así que vamos a ver qué dice el Evangelio, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, es decir, en esta región, en este lugar, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta es como informativa. Jesús está preguntándoles a sus discípulos qué opina la gente, de qué habla la opinión pública. Y pues los discípulos empiezan
a contarle todo lo que han escuchado y quizá fue hasta una conversación divertida. Empiezan a decir, bueno, yo he oído que dicen esto otro, y así empieza a hablar de un montón de opiniones. Y si nosotros al día de hoy también vamos a ver qué opiniones hay sobre Jesús, basta abrir los periódicos, basta abrir pues páginas de internet, videos, tantas opiniones que se dan de Jesús. Unos dicen que no existió, otros dicen que solamente fue un hombre bueno, otros dicen que era un profeta, otros, bueno, y así cada quien tiene una opinión, algunas sumamente disparatadas. Y eso fue también un poco lo que ellos fueron respondiendo. Ellos contestaron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces de esa conversación amena, divertida, curiosa, de repente Jesús hace una pregunta muy personal. Ya no me interesan las opiniones, yo ya sé que las opiniones por ahí afuera son múltiples y siempre van a ser así, pero ahora quiero saber, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces los rostros se pusieron serios y entonces los discípulos empezaron a mirarse unos a otros, tal vez algunos a tragar saliva, porque era algo ya una pregunta muy personal. ¿Yo quién soy? Según ustedes, ¿quién soy? Jesús había pasado ya bastante tiempo, no sabemos si meses o algún año, con ellos. Lo habían visto hacer milagros, lo habían escuchado predicar, pero Jesús nunca les había preguntado qué conclusión sacaban de todo lo que habían visto y oído. Hasta que llega este momento solemne. Y los discípulos giran la mirada hacia Pedro. Estarían tal vez, imaginemos, sentados en estas rocas con Jesús. Y van a ver a Pedro, el líder de ellos. Era un tema que habían conversado seguramente. Y entonces había como un cierto acuerdo entre ellos. Y miran a Pedro, tú responde por nosotros. Tú eres el líder, tú represéntanos. Tú hablas bien. Dile, respóndele. Y entonces Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y es entonces cuando Jesús le responde a Pedro, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Otros dicen hijo de Juan, según se interprete la palabra, pero es lo mismo. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Porque eso que acabas de decir no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Inmediatamente después de felicitarlo y decirle, esto que acabas de decir te viene de inspiración divina, es una verdad profunda, has entendido, has pasado este examen. Tú me acabas de decir quién soy yo, dice Jesús. Muy bien, pues ahora yo te voy a decir quién eres tú y tú no lo sabes. Esto es profundo. Tú no conoces quién eres. Crees que sabes quién eres. Crees que sabes para qué naciste. Crees que te conoces, pero yo te conozco mejor. Me acabas de decir quién soy yo, ahora yo te voy a revelar quién eres tú. Entonces, mirando hacia este lado, hacia este lugar, le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Entonces, Jesús le cambia el nombre, mirando esta roca enorme, Jesús le cambia el nombre a Pedro, y le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Para nosotros es muy normal el nombre Pedro, siempre lo hemos escuchado, pero es un nombre inventado por Jesús, no existía. Pedro es el masculino de piedra, en realidad el nombre sería Piedro,
En español le decimos Pedro, pero el original, por decirlo así, se tendría que traducir Piedro. Dado que la palabra piedra es femenina, pues Jesús se la pone en nombre masculino. Tú eres Piedro, Kefa es la palabra en arameo. Y entonces le dice, tú eres una piedra, tú eres la roca. ¿Refiriéndose a qué? En primer lugar, refiriéndose a la respuesta que acaba de dar. Tú acabas de confirmar en la fe a tus hermanos y eso que acabas de hacer, esa es tu misión. Tú naciste para ser roca. Tú naciste para que toda la iglesia se apoye en ti para no perder la fe. Tú vas a ser la roca y sobre ti, sobre la piedra, la roca de tu fe, yo voy a edificar mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. ¿Por qué hace aquí referencia también al poder del infierno? Ustedes ven aquí estos nichos que se alcanzan a ver en esta pared. Hay varios nichos, porque eran nichos de divinidades. Aquí hubo unos templos paganos. Concretamente, los nichos que están aquí estaban dedicados al dios Némesis. Podemos decir que era casi prácticamente un demonio. El dios Némesis es el dios de la venganza. Bueno, pues aquí había el culto del dios Pan, que es el dios de la naturaleza, y el dios de la venganza, y otros dioses más. Y Jesús está diciendo, mi iglesia, que es mi comunidad, pero también es mi templo, va a estar edificada sobre la piedra de la fe. Y Pedro va a ser el encargado de confirmar a sus hermanos en la fe. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Para Pedro es un descubrimiento enorme. Y no solamente se queda allí, le dice, el poder del infierno no la derrotará, sino que continúa y le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Te daré las llaves. ¿Qué significa dar las llaves? Significa que en un reino, las llaves de las ciudades tenían unas murallas y unas puertas. La llave no era una llave de bolsillo, era una cosa enorme, enorme, que se cargaba incluso sobre el hombro para poder abrir esas puertas grandísimas, esas cerraduras primitivas. Pero esa llave era simbólica también y se le daba ¿a quién? Al primer ministro. El rey tiene toda la autoridad, pero delega al gobierno en un primer ministro que es el que lleva la gestión del día a día, ¿no? Hoy nuestro esquema actual es también el presidente y el primer ministro. En muchos de los países se maneja así. De manera que hay un encargado del gobierno. Y eso es lo que está haciendo Jesús con Pedro. Lo está nombrando su primer ministro en el reino de los cielos. Acaba de hablar del reino. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto es muy profundo. Porque en el fondo le está diciendo, tú eres mi primer ministro y te doy autoridad para gobernar legítimamente en mi nombre. Yo confío en que vas a serme fiel. Pero en cualquier caso, tú vas a tomar las decisiones y yo avalo todas las decisiones que tomes. Podríamos decir que incluso cuando humanamente puedan ser discutibles, Jesús contaba con eso, pero incluso en ese caso Jesús le da a Pedro esa autoridad y ese aval. Porque si en cambio Jesús le dijera a Pedro, yo te avalo y te apoyo únicamente cuando aciertes, bueno, pues entonces al final podríamos estar toda la vida discutiendo y criticando todo lo que diga Pedro y en este caso sus sucesores. Hoy la fiesta de la cátedra de San Pedro es sobre esto, sobre el hecho de que Jesús nombró un primer ministro y no fue uno solo, sino que fue Pedro y todos sus sucesores hasta el día de hoy, el Papa Francisco y los que vengan después, los que vinieron antes, el Papa Benedicto, San Juan Pablo II y todos los anteriores y todos los que vendrán después tienen el aval del Señor. Es verdad que la autoridad del Señor es especialmente para cuestiones de fe y moral, efectivamente, pero no cabe duda que el Papa también tiene una función de gobierno
que trasciende la fe y la moral y que se extiende a cuestiones muy prácticas de la iglesia. Y el Señor también le dio esa autoridad, que a veces será más acertada, a veces menos, pero el Señor le ha dado esa autoridad a Pedro y lo avala. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.